Ya no me excedo más con frecuencia, casi superé mi abstinencia. 5 minutos pasaron de la hora 18 en la República Argentina. Seguimos haciendo la tarde nacional en nuestra querida AM 1300 en la Fontana Rosa, en Radio Nacional Rosario, y arrancamos hasta las 18:45. Este periplo deportivo, como cada tarde en la tarde nacional, nos pone en el aire Augusto Medina en este tramo, no solo futbolero. Hoy vamos a hablar un poco de todo porque hay mucho en el ámbito deportivo, y empezamos a recorrer los primeros títulos de esta jornada futbolera porque en un ratito arranca la acción. Va a haber Copa Argentina y con ello arrancamos con transmisión de Radio Nacional. Racing se va a enfrentar a Belgrano de Córdoba, partido que inicia a las 19:15 y se va a jugar por los octavos de final en el Estadio Único de Villa Mercedes, ubicado en la provincia de San Luis, el Estadio La Pedrera. El árbitro será Sebastián Zunino, en el VAR estará Adrián Franklin. Recordemos que en esta Copa Argentina, en este tramo definitorio, hay VAR y comienza a ser de las suyas. Desde las 7 de la tarde lo transmite Radio Nacional, lo va a relatar Jorge Godoy, lo va a comentar Hernán Bandés para seguir el periplo futbolero, el periplo deportivo, porque esto va en el marco de la Copa Argentina, pero también hay Copa Libertadores de América, Facu. Que ayer tuvo, Nacho, los triunfos de Estudiantes y la derrota de Independiente Rivadavia de Mendoza en penales, y hoy tendrá 3 partidos. Coquimbo Unido frente a Platense en Chile, el equipo de Martín Palermo, que empató 1-1 como local en el partido de ida. Cerro Porteño y Palmeiras, el equipo de Ariel Holland ante el equipo de Abel Ferreira y el Flaco López. También a las 19 será ese partido 1-1, el partido de ida. De 21:30, el duelo entre brasileños, Flamengo y Cruzeiro, que también fue 1-1 en el partido de ida, y que en Río de Janeiro definirán a otro de los cuartos finalistas. Recordemos que todos esos partidos de Copa Libertadores en la ida fueron todos igualdad 1-1, todo abierto de cara a esta definición de Copa Libertadores octavos de final. Y también vivimos la Copa Conmebol Sudamericana, que va a tener transmisión de Radio Nacional a las 7 de la tarde. Atlético Mineiro se va a enfrentar al Bragantino de Brasil en el choque de brasileños, 21:30 horas. En Montevideo City Torque frente a Tigre. En la ida en el Don José de la Giovana ganó el equipo montevideano 1-0, tiene que ir a dar vuelta a la serie el equipo matador. Mismo horario, 21:30, empiezan los octavos de final para River, que tendrá que enfrentar a Independiente Santa Fe en Bogotá, en la capital colombiana. Será el partido de ida, claro, porque no se jugó ese duelo, y lo va a transmitir Radio Nacional con Martín Perazo, con Santiago Lucía, en la radio más grande de la Argentina, con Fútbol Show Nacional. Del fútbol, que también tuvo, por ejemplo, el triunfo del Atlético Madrid por la Liga Española 2-0 al Málaga, que tuvo el empate 0-0 entre Chacarita y Güemes por la Primera Nacional. Pasamos al Mundial de Hockey porque se está desarrollando el Mundial de Hockey tanto masculino como femenino en Países Bajos y Bélgica, este Mundial 2026 que hoy por la mañana, en la madrugada argentina, tuvo el triunfo de las Leonas, 2-0 frente a Escocia en el tercer partido. Aseguraron la clasificación en el grupo de la mano de Majo Granato, de la mano de Lara Casas, para darle el triunfo y clasificación a la selección argentina. Y tenemos voces de las protagonistas. Quien habló tras la finalización del partido fue Juana Castelaro, que la vamos a escuchar. Las sensaciones tras el triunfo ante Escocia y la clasificación en el Mundial. Nada, sensaciones muy lindas, ver toda esa hinchada ahí, que no importa en qué parte del mundo estemos, hay gente de Argentina, fuimos a Australia este año, había gente bancando, fuimos a cualquier parte del mundo, hay gente bancando, y la verdad que bueno, eso es parte de ser argentino. Nosotros lo sentimos así y nos encanta que también el público nos lo haga sentir de esa manera, que estén nuestras familias acá, obviamente, como siempre lo digo, es un plus para todas. Para mí, entrar a la cancha, ver a mis viejos antes de cantar el himno es algo único, así que nada, muy feliz por eso. A ver, por la modalidad de este torneo sabemos que todos los partidos son durísimos. En un mundial todos los partidos son durísimos, más todavía en esta modalidad de torneo. Así que sabíamos que iba a ser duro, habíamos hecho un partido de 6 puntos contra Alemania por la importancia que tenía. Así que queríamos revalidar eso que habíamos hecho, que no sea solo un partido, y creíamos que Escocia es un rival duro,
nos lo tomamos con la seriedad que se lo merece y creo que así fue y se notó esa solidez defensiva y de equipo. Así como es verdad que no lo estamos concretando, estoy muy segura que es un arma letal que tenemos. Bueno, Gorce nos dio el otro día el triunfo, ¿no? Exactamente, sé que es un arma letal, sé que está en los momentos que los necesitamos y creo que es lo más importante de todo. Tenemos fe ciega en eso, en la servidora, en las paradoras y en Gorce y en la que le toque tirar. Estamos 100% seguras de que eso es un arma letal para nosotras, así que estamos con ganas de seguir a por más. Ahí pasaba Juana Castellaro, las sensaciones tras el triunfo y clasificación en el Mundial. Mañana van a jugar los Leones a las 7:30 de la mañana frente a Nueva Zelanda. Recordemos que el seleccionado masculino de hockey integra el Grupo A junto a Países Bajos, que es puntero y clasificó porque ganó los 2 primeros partidos. La Argentina está escolta. Un triunfo sería trascendental porque le ganó en el debut a Japón, porque perdió en el segundo partido frente a Países Bajos, el líder, y se va a enfrentar al tercero, a Nueva Zelanda, que también perdió en el debut 5-1 con Países Bajos y le ganó luego a Japón, que perdió los 2 partidos. Mañana 7:30 de la mañana se van a enfrentar frente a Nueva Zelanda y será trascendental el triunfo para el seleccionado masculino de hockey. Del hockey pasamos al tenis porque hubo novedades. Sigue un argentino en pie en Cincinnati, Faco. Exactamente, y es el argentino de mejor momento en el circuito en este momento. Estamos hablando de Thiago Tirante, que venció a Jakub Mensik, el checo, y se metió en los cuartos de final. Un Thiago Tirante que ya venía de buenos resultados en el Máster de Canadá, que de hecho en Cincinnati viene de ganarle nada más y nada menos que a Novak Djokovic hace algunos días. Y bueno, hoy se despachó ante el checo 5-7, 6-4 y 6-4. Se mete en los cuartos de final, siendo la primera vez que llega a esta instancia en un Master 1000. Y ya con este triunfo se afirma en el top 50. ¿Por qué? Porque ya en vivo, en la clasificación en vivo, está en el puesto 41 y lógicamente puede avanzar más según se vayan dando sus resultados y el de otros tenistas. Su rival sale del duelo entre Arthur Fils y Alex de Minaur. Una jornada, Nacho, que está demorada, si bien ahora se ha vuelto a reanudar por las condiciones climáticas. Se reanudó hace poquito y van 3-3, Fils y de Minaur, jugando en una de las canchas de Cincinnati, el Master 1000 en el que Thiago Tirante ya está entre los mejores 8. Muy bien, y del tenis pasamos al rugby, pero no lo traemos nosotros, lo trae Ariel Gómez, que lo vamos a escuchar en Radio Nacional. El rugby de la mano de Ariel Gómez, 40 segundos de rugby de la mano del profesor. En el rugby hoy a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Unión de Rosario se estará presentando el plantel del seleccionado juvenil de menores de 17 años que participará del Campeonato Argentino 2026. El debut será como local este sábado a las 11 de la mañana frente a Salta en la cancha que está situada en el hipódromo del Parque Independencia, mientras que en la segunda fecha estará recibiendo a Cuyo. En el cierre de la primera fase será visitante de Santa Fe. La fase final de este certamen se estará disputando en Tucumán el 11 y 15 de noviembre. Recordamos que Ignacio Rodríguez, exjugador de Gimnasia Esgrima, es el entrenador principal de este seleccionado. Ahí pasaba Ariel Gómez con la información de la jornada del mundo de la ovalada, del mundo del rugby, y con eso cerramos los títulos, querido Facundo, para meternos de lleno en la jornada futbolera, porque estamos viviendo la previa de la gran transmisión de mañana. Recordemos que desde las 21 nos ponemos en modo transmisión para contar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, porque Central a las 5 de la tarde partió el vuelo rumbo a San Pablo para concentrar, para ponerse todo, para apuntar todos los cañones ante el equipo de Corinthians, que también va a plantar lo suyo. Salió la lista de convocados, salió la lista de citados por Jorge Almirón, que tiene un probable que ya iremos desarrollando, que se dibuja una sola duda. A esta altura de la tarde, tener una sola duda es algo positivo para Almirón. Recordemos que viene de un gran partido más que un gran partido, de un gran primer tiempo en cancha de Barracas ante el equipo de ese barrio, ante el equipo barraqueño. Le ganó 1-0, pero las dudas persisten en este Central, que se va a jugar mañana el partido más importante, no del semestre, del año,
porque ya poco queda después de esto. Si mañana Central se trae una derrota Bueno, de pará, tierras pará, brasileñas, porque poco queda. En un mes tiene una final contra Estudiantes, que da Estrella. Y Eso es lo que Estudiantes, podría decirte algún hincha de Central. Optimista. es verdad, pero Y está tercero en la tabla anual. habría que ver, que se dibujen No, bien no, las se va. reglas, porque si Central, con el Sí, equipo que armó, con sí, los, sí. ¿cuál es el principal objetivo? Nadie va a decir otra cosa que no sea la Copa Libertadores. O por lo menos ganarle a Corinthians. Ese paso. Ayer vivimos una jornada Sí, es copera. cierto Sí, que va a ser un golpe, del que tendrá que salir rápido, porque en pocos días tendrá el clásico y esta final. totalmente, totalmente. Me parece que va a ser importantísimo. Además, Yo creo ayer. que puede ser más definitivo para el Mirón que para el año de Central. No, para el Mirón, para mí es un. Más que un umbral, es caminar por la cornisa, caminar por el precipicio. Se juega mucho más al Mirón que Rosario Central en este pase a posible cuartos de Copa Libertadores. Cuartos, ayer vivimos una jornada copera interesante, porque Independiente Rivadavia de Mendoza enfrentaba en tierras mendocinas al Fluminense. Sí, recordemos que en la fase de grupo... Eso es lo que vamos a decir. Ibas a ir ahí. Y va a ir ahí porque me parece fantástico. Contalo, Facundo, porque el fútbol tiene esos caprichos. Compartieron grupo, porque recordemos que Claro. se pueden enfrentar equipos del mismo grupo en octavos, que hayan jugado entre sí en Sí. fase de grupos. De hecho, pasó creo que 3 veces en esta Copa Libertadores. Independiente Rivadavia tenía en la última fecha la chance de, ya clasificado el primero, Sí. si perdía con Bolívar, era segundo Bolívar, y Fluminense quedaba fuera. Iba a la Copa Sudamericana. Exacto. Era otro Y problema. El equipo de Berti ganó en La Paz 2-1 a Bolívar, Fluminense se metió, se enfrentan, uno como primero, el otro como segundo, y ayer por penales el Fluminense, con un jugador menos durante Sí. casi todo el segundo tiempo, empató, se puso en ventaja primero, gol de Kevin Serna, luego lo empata Arce a través de un penal. En el minuto en el 97. minuto 97, y después por penales Rodrigo Atencio erra el penal el definitivo con el que Fabio contiene y Fluminense avanza a la siguiente instancia, ¿no? Y podrán decir, ¿no? Cómo le costó, ¿no? Ese tal vez exceso de ingenuidad, ¿no? Porque no tenía nada más para ganar Independiente Rivadavia en ese grupo, Sí. y por ese partido hizo lo que tenía que hacer, digamos. Fue y salió a jugar como cualquier Y partido. ganó. Y fíjate que terminó enfrentando al mismo rival al que no dejó morir en la fase Le dio de una grupos. vida. Sí. Le dio una vida y Fluminense lo termina sacando de la Copa. Recuerdo que esto pasó también en la Copa 2015. ¿Recordás que gana River? River hizo una muy mala fase de grupos con Gallardo en ese Sí. 2015. Llegó a la última fecha teniendo que ganarle a Juan Aurich de local, pero Tigres de México, que ya estaba primero, tenía que ganarle a Juan Aurich. Claro. Perdón. Sí, a Juan Aurich, y San José de Bolivia jugaba con River, perdón. San José de Oruro, claro. San José de Oruro, claro. River le gana a San José de Oruro. Tigres le gana a Juan Aurich en un 5-4, en un partido también de muchos goles. Y se enfrentan en la final. Y en la final gana River. Y en la final le gana River. Fantástico. Nunca hay que confiar en un equipo chileno. Lo que padeció ayer en casa la Universidad Católica frente a Estudiantes, 3-0 le ganó el Pincharrata. Correa, Carrillo. Ahí es la lectura inversa del hincha de Boca, ¿no? ¿Cómo nos quedamos afuera con esta Bueno, Universidad Católica? ¿cómo puede ser que con ese equipo que de local no pudo defender, se había encontrado con el empate agónico del Toro San Pedri en 1, en la ida, en La Plata? Era el empate agónico, parecía que iba a poder pisar fuerte en su casa, y fue 3-0 el triunfo de visitante de Estudiantes de La Plata, doblete de Carrillo para cerrar el juego. Correa había abierto el marcador, todo Made in 1, todo Made in Estudiantes, fue 3-0, y bueno, y es el Pincha el que ahora espera por Corinthians o Rosario Central. Vos sabés que hoy fue un día movido en Corinthians. Primero porque entrenó a la par Memphis Depay, Sí, que uno entiende por las informaciones que más llegan desde Brasil que va a estar convocado, no va a ser titular, porque bueno, el último partido que jugó fue hace un mes y medio contra Marruecos, claro. 16avos de final del Mundial. Pero sí, fue tanto el clamor popular, es tanto el descontento de los hinchas de Corinthians con esta decisión de no renovar a Memphis Depay. De hecho, hoy parte de los hinchas de Corinthians se movilizaron hacia el Ministerio de Justicia de San Pablo para pedir la intervención del club. Eso es Es decir, terrible. una relación
hinchas, dirigencia que está rota, que lo único que lo unía tal vez era Depay, y que bueno, por ese clamor popular, Memphis Depay, aceptando un 25% de reducción de lo que iba a cobrar, Sí. firma este nuevo contrato, y está habilitado porque Corinthians nunca lo sacó de la lista de buena fe. Claro. Más allá de su cuestión contractual, siempre estuvo anotado para jugar esta copa. Y no estuvo anotado en otro equipo. Exactamente. A ver, ¿el hincha quiere que no juegue? ¿O lo pide? No, lo pidió y torció una decisión que ya estaba tomada de los dirigentes, que era no renovar la Ahí Corinthians va. a Depay por la situación económica. Entonces, bueno, la gente lo pide de Depay. Yo tengo la sensación que mañana, unos minutos, No, que va a ingresar está claro, Nacho. está El claro. que no va a jugar es Yuri Alberto. Julio Alberto no va a no jugar. Se respondió- perdió toda la llave. No respondió, claro. Nada, sensaciones muy lindas. Se perdió toda la Se llave. perdió toda la llave y no está ni siquiera para el partido del fin de semana del Brasileirao. Bien, entonces ya percatándonos un poco de lo que se viene, recordemos que se inició también en la llave del Deportes Tolima, el equipo colombiano que no pudo jugar el partido de ida, lo jugó ayer frente a Independiente del Valle de Ecuador. Ayer también ganó Boca, triunfo categórico 4-0 ante el Recoleta de Paraguay, lo vivimos por Radio Nacional, y el San Pablo le ganó 3-1 a Bolívar, justamente el equipo que no entró por aquella derrota contra Independiente Rivadavia de Mendoza, 4-2 en el global para el triunfo brasileño, estos dos últimos partidos en el marco de la Copa Sudamericana. Empezamos a hablar del equipo, del tentativo canalla, pero antes empezar a escuchar a Jorge Almirón, el entrenador canalla que ayer lo obviamos porque teníamos una versión más corta de la tarde nacional, pero su análisis de lo que dejó el triunfo en cancha de Barracas. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó a Jorge Almirón del partido del pasado domingo? Empezamos a escuchar parte de la conferencia, parte 1 del análisis de Jorge Almirón, el entrenador de Rosario Central. Muchos cambios por ahí obligados, por cansancio, y entraron muchos chicos en el contexto del partido como se estaba dando. Bueno, normal, los chicos se ahogan y queda mucho espacio. Al final nos llegaron un par de veces, pero igual el equipo estuvo muy bien. Contento porque le tocó debutar a Sebastián, lo hizo muy bien. Juan, después de mucho tiempo, volvió a jugar, lo hizo muy bien. Nos acercamos para cuidarlo, no por otra cosa. Y bueno, les tocó jugar a varios que no venían jugando, a muchos chicos, y los grandes, los jugadores de experiencia, creo que hicieron un muy buen partido. Estamos contentos por el resultado. Por la demostración de profesionalismo, de entrega del equipo, y bueno, la verdad que estoy muy contento por el resultado de hoy, que no era fácil venir acá y armar un equipo, y más allá del entrenamiento no es fácil jugar 90 minutos, y lo hicieron muy bien. Bueno, el jueves fue mucho desgaste físico, no pudimos ganar, pero hicimos un gran desgaste, y bueno, el tema de jugar de vuelta hoy, tal vez podía algún jugador resentirlo, entonces decidimos poner a otros jugadores que también están muy bien, pero bueno, como dije recién, armar un equipo nuevo y jugar 90 minutos, más allá de que entrenan todos los días, se conocen, son gente de mucha experiencia, juegan muy bien al fútbol, pero bueno, fue pasando el trajín del partido y lo sentimos en los últimos 10 minutos, un poco cambio obligado y había mucho cansancio. Pero bueno, en general, por eso digo que le doy mucho valor al resultado y a la manera en que jugaron, ¿no?, en el primer tiempo. Ahí pasaba la primera parte de Jorge Almirón, el entrenador de Rosario Central. Veo la nómina de convocados, veo los nombres, no dista mucho de lo que fue el partido de ida. Hay un tentativo, una sola duda y una certeza, sobre todo en la mitad de la cancha, que es para algunos una incógnita. ¿Quién va a ser el acompañante de Ibarra en la mitad de la cancha? ¿Apostará nuevamente por Pizarro? Por lógica sería Navarro, porque el otro día jugó Pizarro. Totalmente, la lógica marca, pero claro, jugó Pizarro por un error. Lo escuchábamos ayer. El titular era Navarro. Claro. Entonces, la cuestión física, ¿va a jugar su partido? O sea, ¿Navarro va a ir de titular? En el dibujo que yo acabo de armar, Navarro, para mí es Ibarra Navarro, por la lógica, porque no jugó. Pero claro, el motivo por el que no jugó fue una cuestión netamente de papeleo, no una cuestión táctica, técnica o física, el otro día contra Barracas. Entonces, ahí se genera la primera incógnita. Y segundo,
Cantizano o Alan Rodríguez por ese andarivel. Que el otro día también jugó. Exactamente. Yo entiendo que no va a tocar mucho, salvo ese único cambio en la mitad de la cancha. Y la duda de Coronel. Y la duda de Coronel, que tiene un dolor en el tobillo. Veremos si juega Elías Verón. ¿Qué partido si juega Elías Verón para un joven? Yo creo que en caso de que sea grave lo de Coronel, me parece que va a jugar un central. Y Obando va a jugar de lateral. Que el otro día, viste que por algunos... Va a ingresar Mayo. Podría ser. Mayo y que Obando se tire hacia la banda. Es una gran chance. Sí. Ante la imposibilidad de que juegue Coronel y también esto... hay que ver, porque Corinthians tiene que hacer un cambio obligado, porque recordá que Alan fue expulsado. Sí. Vamos a ver si allí juega André Carrillo, como el otro día en el campeonato brasileño jugó el peruano, o si hay otro cambio. Vamos a seguir escuchando voces de los protagonistas. Segunda parte del análisis post-triunfo frente a Barracas de Jorge Almirón, parte 2. Sobre todo creo que 60 minutos fueron muy buenos, igual tuvimos varias situaciones de gol y no pudimos concretar. Tuvimos varias jugadas, llegamos bien sobre el segundo tiempo, ¿no? El primer tiempo jugamos mucho mejor y el segundo tuvimos jugadas claras que no pudimos hacer el segundo gol y bueno, es normal, el rival también juega, es su cancha, te va metiendo, desborda, tira centro, ya meten doble 9, ya están atentos a esos rebotes. Bueno, y la saga central ya se fue renovando, estaban cansados, entraron algunos chicos. La verdad que estoy contento por eso también, porque lo hicieron bien. No es fácil entrar y con el cansancio y más algunos jóvenes que entran, que se ahogan, terminar el partido así, por eso le doy mucho valor al resultado y a la manera que lo hicieron todo, ¿no? Con mucha seriedad, con mucho compromiso por la camiseta y la verdad que yo me siento muy orgulloso de lo que hicieron el jugador. Ahí pasaba la segunda parte de Almirón. Ledesma a tomarlo con pinzas. Coronel por derecha, Obando, Ávila y Sandes, si todo sale bien en estas últimas horas. Ibarra Navarro en la contención. Cantizano por derecha, Di María por el medio, Hamilton Campas por izquierda, Enzo Copetti sería el 11, el tentativo de Rosario Central para jugar mañana ante el equipo brasileño, ante el Corinthians, ante el equipo paulista en tierras del San Pablo. Veremos si Central puede estar a la altura. Última parte, antes de las noticias de Jorge Almirón, balance y más análisis del entrenador de Rosario Central. Bueno, el primer tiempo de Belgrano creo que fue con más dudas, el segundo tiempo fue muy bueno, terminamos perdiendo y después de ahí creo que el equipo fue siempre mejorando, siempre buscando resultados, siempre salió el equipo a ganar en todos lados y bueno, fuimos mejorando en el rendimiento y los resultados. Hoy era un partido difícil, sacamos un partido adelante muy importante para nosotros, son 3 puntos muy valiosos. Y ahora recuperarse lo que estuvieron acá, porque muchos seguramente le va a tocar ser parte del partido del jueves, a recuperarse todo, y los que están allá, que hicieron un gran desgaste también, que se quedaron en nuestra ciudad, seguramente valoran mucho este resultado, porque ellos son los que conviven todos los días. Es un grupo muy sano, bien liderado, tenemos muy buenos líderes muy positivos, gente muy sana. Y bueno, muy contento por Facundo también, que hace rato no jugaba, hoy fue el capitán y fue la figura, entonces me pone muy contento eso, ¿no? Jugadores que no le toca jugar y son sumamente profesionales y suman siempre del lado que le toque y hoy dentro de la cancha mostraron. También, bueno, en general, yo el nombre Facu me acordé ahora porque uno es uno de los líderes del equipo. Juan entró muy bien también, bueno, todos, Alexis empieza a nombrar, yo creo que el equipo en general hizo un muy buen partido. Jorge Almirón, el balance de lo que ha sido el triunfo frente a Barracas, Facu. Después de la pausa, hay una noticia de último momento, se libera un cupo para Newell's. Se libera un cupo para Newell's. Después de las noticias llegará la información rojinegra con voces de los protagonistas e iremos repasando la agenda copera, porque en un ratito va a jugar Racing en Radio Nacional, porque en el segundo turno va a jugar River Plate en tierras colombianas. Ahora en la Fontana Rosa, momento de las noticias de la mano de Gabriela Sapienza y Marcelo Luciano. Enganches, gambetas,
35 minutos pasaron de la hora 18 en la República Argentina. Recordemos que en un ratito se viene por Radio Nacional Racing Belgrano, Copa Argentina, y luego, pegadito, Independiente Santa Fe River. Todo el fútbol pasa por Radio Nacional, en un ratito lo estaremos repasando. Pero Facundo Rivera tira una bomba en la antesala de las noticias, porque me quiero meter de lleno en la información del mundo rojinegro antes de escuchar a la parte 1 y 2 de Frank Darío Kudelka de lo que dejó el último triunfo que contamos acá en la Fontana Rosa frente al Deportivo Riestra. ¿Qué pasa en el panorama rojinegro, Facu? Bueno, Nacho, hay una noticia, tiene alguna salida de un jugador de Newell's que le va a facilitar un cupo para el mercado de pases hasta el 2 de septiembre para incorporar algo que Newell's no tenía y que lo explicó Frank Kudelka en la última conferencia de prensa. Un Kudelka que, más allá de que el otro día habló muchísimo de los jugadores y de lo que fue el partido, y ya no tanto del mercado, del armado del plantel, sigue de alguna manera entre líneas dejando ciertas dudas o exponiendo de alguna manera lugares en los que a Newell's le falta tal vez un punto más de jerarquía. Hablando, por ejemplo, de Tomás Ríos, este chico que empezó a jugar. Sí. Y si querés lo escuchamos porque tiene que ver con lo que vamos a contar a continuación, la última noticia. Primera parte de Frank Darío Kudelka. Había algunas sensaciones no aconsejables para ponerlo, así que hablé con él y no me pareció prudente hacerlo. Si bien los últimos 2 días entrenó casi con normalidad, adujo alguna sintomatología todavía, tal vez lo podríamos haber puesto y arriesgado. Yo decidí no arriesgarlo, así veremos que para la semana que viene esté bien. Es que no tenemos más opciones salvo que salga alguien. Si sale alguien, me gustaría tener otro delantero, pero hoy en día no tenemos esa salida, ¿no? No tenemos... Digo delantero, pues terminamos trayendo un volante, pero hablo en apetencia, no en certeza. Pero no tenemos más cupo, o sea, si sale algún jugador, creo que nos habilita, pero lo veo muy quieto eso, no lo veo... No tengo nada que decir al respecto porque creo que está hasta el día de hoy sin posibilidades. Bueno, ahí lo escuchamos a Kudelka hablando un poco de Cócaro, porque es otro de los temas de la semana, la salud de Matías Cócaro, que va avanzando día a día, ¿no? El otro día Kudelka vio algo que no era aconsejable ponerlo, no lo vio al 100% y decidió que ni siquiera vaya al banco. Veremos, faltan 2 entrenamientos, el de mañana y el del viernes, y el juego el sábado, para que Kudelka decida si va a ser concentrado, si va a ir al banco o si va a ir de titular ante Banfield en un partido importantísimo. Parte médico no tuvimos de Cócaro. No hubo parte médico. Se supo que fue una sobrecarga en el isquiotibial en el partido frente a Boca. Recordad que salió reemplazado Cócaro después minutos después de marcar el 1-1. Después, bueno, no fue convocado ante el Halcón y fue convocado ante Riestra, pero no fue al banco de suplentes. Más allá de que había entrenado, había hecho la semana de trabajo completa. No es que se había perdido entrenamiento. Claro. Pero bueno, es una lesión que tiene que ver mucho el día a día, ¿no? Pero bueno. Lo escuchábamos recién a Kudelka diciendo: en apetencia me gustaría que sea un delantero. Esto no quiere decir que si viene un volante yo me enoje, porque Newell's tiene necesidades en varios puestos, pero justamente cuando se refería en otra parte a Tomás Ríos, habla de que bueno, en ese lugar se fueron 2 futbolistas, de Luciano Herrera y Franco García, y no había llegado nadie. Entonces eso le abrió un lugar a Tomás Ríos ante la lesión de Walter Núñez. Bueno, desde reportes tanto desde Paraguay, también desde especialistas aquí del mercado de pases del fútbol argentino, todos los conocen si uno está más o menos un poco en las redes sociales, confirman que Armando Méndez será cedido a Guaraní de Paraguay, el lateral uruguayo que estaba relegado, partirá al fútbol paraguayo de esta manera, como es un futbolista que le pertenece a Newell's y que es cedido al extranjero. A Newell's se le habilitaría, cuando se efectivice esto, un cupo más para incorporar hasta el 2 de septiembre. Hasta el 2 de septiembre, un lugar para buscar otro extremo, esta vez por un extremo por izquierda, otro ala por ese sector. Veremos si consigue un jugador de las características que desea, ¿no? De las características que quiere. Y teniendo en cuenta que ya estamos en una etapa del mercado de pases en el que ya los campeonatos están empezados. Sí. Hay mucho jugador libre que no tiene pretemporada, no tiene tal vez rodaje. Costará encontrar, ¿no?, un futbolista que llegue y que tenga impacto inmediato. Igual de todas maneras, después es para analizar otro día. Hasta ahora, el único de los refuerzos que se ha ensamblado rápido es Gianetti Carrizo, que el otro día Carrizo llegó, fue titular
y creo que cumplió. Y Gianetti, que bueno, apenas empezó a jugar, ya se notaba que era un futbolista interesante. Pero bueno, después, por ejemplo, Soñora ingresó frente a Independiente y no volvió a sumar minutos. Mateo García, el otro día, algunos minutos bien puntuales. Lucas Gómez entró frente a Boca y después no volvió a ingresar. Hay muchos jugadores que tienen que terminar de ponerse a tono porque, bueno, han llegado muy sobre la hora y ya con el campeonato empezó y con la tanta necesidad que Newell's tiene que competir partido a partido. Otras dos cuestiones, bueno, se reincorporó, empezó a trabajar a la par Oscar Salomón, que hasta aquí no sumó minutos, viene de lesión en lesión, nunca ha podido ponerse... Cuando parece que empieza a repuntar, una nueva lesión lo golpea. Exactamente, fue uno de los últimos en lesionarse en el torneo pasado y uno de los primeros en lesionarse en este torneo, días antes de arrancar. Y el otro que salió con una molestia muscular fue Martín Luciano, en el tiempo del otro día. Sí. Fue reemplazado por Escobar, que pasó a jugar de 4-3. Pero claro, para este partido frente a Banfield ya vuelve Jerónimo Russo de su expulsión de la roja ante Defensa y Justicia. Así que allí, bueno, hay una probable variante. Hay que esperar a Matías Cócaro. El resto quedaría todo como empezó el otro día. Reinati, Ortega, Gianetti, Carrizo, Russo, Reggiardo, Gómez Mata, Armasanti, Guch, Tomás Ríos. Y la duda en el ataque, si Cócaro o el Colo Ramírez. Faltan 2 entrenamientos. Puede haber, ¿por qué no? Alguna que otra sorpresa, aunque no creo que cambie demasiado, ¿no? No. Juculca viene siendo en ese sentido bastante conservador. Aún un nivel que, bueno, se va a jugar un partido importante frente a Banfield. Importante porque es el último partido local antes del Clásico. Importante porque Newell está 3 puntos encima del taladro en los promedios. Pero por ahora, el año que viene arranca 5 abajo del taladro porque pierde los puntos del 2024. Recordemos que Newell's hoy arranca último en 2027 en los promedios de quedar esto como está. Felipe Viola será el árbitro del juego. Laura Fortunato va a estar en el VAR. Y bueno, el equipo de Troglio, que además Banfield, los últimos 3 duelos entre sí fueron para el taladro. O sea, parte de esos 5 puntos de Newell's que tiene. Y recuerdo el último partido en el Florencio Sola. Fue el último flojo. El último de Orsi Gómez. Flojísimo. El último de Orsi Gómez. Banfield le ganó en 2025 con Mariano Soso, con Fabiani en el Coloso, y este año le ganó con la dupla Orsi Gómez. Esos 9 puntos que Banfield le sumó directamente ante Newell's, bueno, hoy están y explican esa diferencia de puntos en el promedio. Así que Newell's tiene que entender que es un partido clave el del próximo sábado. Me diste el pie con el tema de los árbitros porque la AFA hizo oficial las designaciones arbitrales para la fecha número 6 del torneo clausura, como lo marcabas, el sábado en el Coloso, partido que será transmisión de Radio Nacional, que se juega a las 21 en el Marcelo Bielsa, Newell's frente a Banfield, lo decía Facundo, Felipe Viola y Laura Fortunato estará en el VAR. El lunes Rosario Central visitará Talleres de Córdoba. El lunes 21:15 ese partido se juega en el Mario Alberto Kempes. Arbitraje de Sebastián Martínez. Con Sampaoli. Con Jorge Sampaoli. ¿Eso es bueno o malo? Es un dato. Es un buen dato. Se sentaron a hablar con Fassi. Hubo una charla y bueno, será un partido, 2 partidos. Yo creo personalmente que hoy por hoy a ninguno de los dos le conviene cortar esto ya. No. Primero para mí, porque 5 partidos, por más malos que hayan sido, no justifica, teniendo en cuenta de la inversión y de la apuesta que hace Sampaoli con Talleres. En un torneo, además, que la regularidad no tiene ningún tipo de... No existe. De premio más allá de, la tabla anual, pero es ilógico. No era el objetivo la tabla anual tampoco para Talleres. Tampoco, pero un reemplazo a la altura en esta época de campeonato, por lo que decíamos antes, estamos ya en un torneo empezado. Sí. Y además, por la cuestión económica. Totalmente. Ese partido será arbitrado por Sebastián Martínez y Adrián Franklin estará en el VAR. Señoras y señores, emprendemos la retirada. Se viene el fútbol en Radio Nacional después del panorama federal, porque juega Racing, porque juega Belgrano, por Copa Argentina y porque después, 21:30, River e Independiente Santa Fe en Colombia. Se abre la Copa Sudamericana para el Millonario. Racing a todo nada contra Belgrano, el último campeón del fútbol argentino. Todo el fútbol pasará por la radio más grande de la Argentina, pasará por Radio Nacional. Nosotros mañana a 3 de la tarde nos volvemos a encontrar en la tarde nacional y luego a las 21 en modo transmisión para contar Central Corinthians en Brasil. Gracias a Augusto Medina por ponernos en el aire. Seguimos con Radio Nacional.